nuestra celebración litúrgica, le recomendamos que apaguen los teléfonos celulares. Por los casos de COVID-19 que están aumentando los números de contagio, debemos de traer puesto el tapaboca que incluye nuestra nariz y boca. No debe haber ningún contacto físico durante el saludo de la paz ni en el Padre Nuestro. Durante la comunión, el sacerdote, el diácono o ministro traerá la comunión al lugar donde ustedes se encuentren. La comunión debe ser recibida únicamente en la mano y de pie. Si no van a comulgar, les pedimos por favor que se mantengan sentados. Si usted no es católico, por favor no tome la comunión. Las intenciones para la misa de hoy se ofrecen por el descanso eterno de Lisette González, por Wolfgang Sánchez, por Irma Fernández, por Héctor Alfonso Venegas, por Adalgisa de Lite, por la unión familiar de Juan Gutiérrez y Jorge Turizo, por Luz Estela Muñoz, por Victoria Ramírez, por la familia, por la salud de la familia López Ramírez, por la familia Enrique Sánchez, por Salas González, por la salud de Elida Mercedes Frías y Romelia Soto Ramírez, por la ordenación sacerdotal de José David Arias García, por Héctor Vidrio, por María Isabel Ángel, por Juanita Ángel, por Cristóbal Pedrosa, por Eufresino Verduzco, por el eterno descanso de Alejandro Trenda Estrada. El celebrante de esta liturgia es el Padre Gustavo Vidal. Ahora nos ponemos de pie y nos unimos al canto de entrada. Venid, fieles todos, a Belén vayamos, gozosos triunfantes y llenos de amor. Al Rey de los cielos, hoy veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace el reclinado, al mundo ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, Verbo ganado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, celestes criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid, fieles todos, a Belén vayamos, gozosos triunfantes y llenos de amor. Al Rey de los cielos, humilde veremos. Buenas tardes, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas,
Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos.
Del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará, cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Del gran
de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto, que no había sino manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorar al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Unos magos del oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Pues vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarla. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que les predicieran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y lo mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de este niño, y cuando lo encuentren, avíseme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron a camino, y de pronto la estrella que había visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entonces en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron.
Después abrieron de sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para poder entender esta celebración de la Epifanía, quisiera colocarla en el contexto de la liturgia de la Iglesia, porque yo pienso que es importante. Para nosotros los católicos cristianos empezamos a celebrar la Navidad con la misa de las 5 de la tarde aquí en la parroquia, del 24 de diciembre. En ese momento empieza la Navidad. Y la Navidad es el tiempo litúrgico y termina con la celebración o la solemnidad del bautismo del Señor. Siempre es así. No termina con la fiesta de los Reyes Magos el 6 de enero y hoy estamos precisamente celebrando esa fiesta en la iglesia, la fiesta de los Reyes Magos o de la Epifanía del Señor. Muy bien. Durante este tiempo, la iglesia también reflexiona acerca de un acontecimiento muy importante. Y durante el tiempo en que celebramos el nacimiento del Señor Jesús, que es el 25 de diciembre, por 8 días en la iglesia se hace una cosa que se llama la octava de Pascua, la octava de la Navidad. ¿Y qué es la octava de la Navidad? La octava de la Navidad son 8 días a partir del 25 de diciembre en el cual se reflexiona, se hacen las lecturas de la misa y a través de esas lecturas nosotros adoramos a ese Dios que ha nacido, que se ha encarnado, a ese Dios que se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Y hay otra octava en la iglesia y esa octava es la octava de Pascua y también se celebran 8 días desde el domingo de resurrección hasta el siguiente domingo que hoy conocemos como el Domingo de la Divina Misericordia. Durante 8 días se celebra el misterio de la resurrección. Para nosotros los católicos cristianos eso es tan grande, eso es tan emocionante, eso es tan increíble, eso es un misterio tan inmenso que se convierte, un día se convierten en 8 días y por eso se llama la octava de la Pascua y la octava de la Navidad. Muy bien. El nacimiento de Jesús para nosotros también es lo más importante que ha sucedido. ¿Por qué? Porque nuestra religión, cuando Dios nace, pasa algo increíble. ¿Y qué es lo que pasa? Ya se los había dicho anteriormente. El Dios eterno, el Dios celestial, el Dios invisible, el Dios intangible, significa el Dios que no se puede tocar, se hace hombre, se hace mortal, existe en la historia humana y se mete en la historia humana precisamente a través de la encarnación. Y la encarnación precisamente es eso. Nosotros celebramos que este Dios se hace hombre, toma forma humana, se hace uno como nosotros. En el prólogo del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, Juan explica de una manera bella, hermosa, con ese lenguaje que solamente él puede utilizar en su Evangelio, y lo dice de una manera poética, profunda. Dice, la palabra estaba al principio y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dice San Juan, el primer capítulo, verso 1. Y nos está diciendo precisamente, nos está narrando acerca del misterio de la encarnación. Muy bien. ¿Qué es la encarnación? La encarnación es precisamente la palabra de Dios, que no se veía, que no se tocaba, que era invencible,
que era intangible y se hace realidad, toma forma humana. Juan también lo describe en su Evangelio en el capítulo 1, verso 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y desde ese momento, desde que pasa la encarnación, empieza un proceso, porque nuestra vida como seres humanos es de procesos, y la vida de Dios también es un proceso. Y dicen los teólogos que en la encarnación empieza un proceso muy importante para todos nosotros. ¿Y cuál es ese proceso? Empieza el proceso de la salvación, empieza el proceso de la redención, empieza el proceso de la santificación, empieza el proceso de la reconciliación, empieza el proceso de la verdadera paz y la verdadera justicia en la persona de Jesús. Empieza el proceso en el cual el verdadero amor se puede obtener, pero no solamente se puede obtener, pero también se puede vivir, se puede experimentar en la persona de Jesús. Y Juan, cuando escribe sus cartas, en la primera carta, nos dice de ese proceso, nos habla de ese proceso. Y Juan también en sus cartas nos habla bellamente que ahora este Dios yo lo puedo ver, yo lo puedo contemplar, ahora lo puedo tocar, ahora puedo hablar con este Dios. Ahora me doy cuenta que este Dios es un ser humano, que este Dios llora, que este Dios sufre, que este Dios se siente abandonado, que este Dios es traicionado aún por sus mejores amigos, que este Dios es olvidado, que este Dios siente hambre, que este Dios tiene sed, que este Dios hace todas estas cosas y siente todas estas cosas que nosotros los seres humanos sentimos y experimentamos. Y eso es una gran diferencia con todas las religiones prehistóricas e históricas de la humanidad, porque todas las otras religiones y culturas antiguas y modernas se han creado dioses que solamente vienen de la mente del ser humano, y para nosotros los cristianos este Dios es real, este Dios es verdadero, este Dios se hace presente en la historia del ser humano. Este Dios ahora está con nosotros, está en medio de nosotros. Lo podemos tocar, lo podemos sentir, lo podemos vivir, podemos platicar con Él, podemos mirar que este Dios realmente está en medio de nosotros. Y esto es lo que celebramos precisamente en el misterio de la encarnación del Hijo del Hombre. Muy bien. La fiesta de la Epifanía, les voy a hablar un poco de la historia, por qué se celebró por muchos años. Ya la iglesia no la celebra el 6 de enero. Obviamente que por muchísimos años se celebró el 6 de enero. ¿De dónde empieza a celebrarse la fiesta de la Epifanía el 6 de enero? En los años 300 había un santo que se llamaba San Epifanio. No me acuerdo exactamente cuándo nace, pero nace en los años 300 y muere como en el 404 o 5 más o menos. Y ese santo descubre y mira que en su región donde él vive hay pueblos que adoran a una diosa pagana que se llamaba Aión, así, Aión. Y era la hija de otra diosa virgen, que no me acuerdo en este momento el nombre de ella. Pero muchos de los pueblos de Egipto y muchos de los pueblos que existían en Arabia en ese momento adoraban a esta diosa el 5 de enero. Y entonces a San Epifanio, para cristianizar esa festividad pagana, empieza a establece la fiesta de la Epifanía el 6 de enero, para terminar y para apagar y para acabar la fiesta pagana de la diosa Aión. Y desde ese momento la Iglesia Católica empieza a celebrar la Epifanía del Señor
que hoy conocemos como la fiesta de los Reyes Magos. Y obviamente que eso se va desarrollando a través de la historia de la iglesia, y porque los cristianos estaban regados por todas las partes del mundo, obviamente que en unos lugares empezaron a celebrarla más pronto y después se empezó a extender la fiesta y tomó algunos años, décadas y tal vez siglos para que en otras partes del mundo como Roma y como Constantinopla adoptaran esta festividad de los Reyes Magos o de la Epifanía del Señor. Muy bien. ¿Qué significa la palabra Epifanía? La palabra Epifanía viene de una palabra griega que es epifaneia, es una sola palabra, termina con 3 vocales, E-I-A, epifaneia, ¿okay? Así se dice en griego epifanía, y realmente lo que significa esa palabra es la manifestación. Obviamente, como el mundo era pagano en ese momento, entonces se aplicaba el término de la palabra epifaneia, manifestación, cuando los dioses o cuando un dios hacía una obra extraordinaria, cuando alguien se curaba, cuando había alguna cosa que era extraordinaria, ese hecho se le atribuía al dios que ellos adoraban, y entonces esa era una manifestación, era una epifaneia, una epifanía. Después esa palabra se adoptó y se aplicó al emperador de Roma o a los reyes de otros pueblos, y entonces cuando el emperador llegaba a un lugar, o cuando el rey de algún pueblo antiguo llegaba a un lugar, entonces eso también se atribuía como a una manifestación. Obviamente que los cristianos, cuando empezaron a proclamar a Jesucristo en el mundo antiguo, entonces aplicaron esa palabra epifanía a Jesucristo, el Señor. Muy bien. Durante esta época de los años 300, han pasado más o menos 200 y cacho de años desde que Jesús muere y resucita. Y entonces todos los cristianos, los obispos y los papas, los sacerdotes y el pueblo de Dios empiezan a enamorarse de este Jesús, empieza la cristiandad a crecer, la iglesia es perseguida por el Imperio Romano al menos por los primeros 300 años, hasta que el primer emperador romano se convierte, Constantino, y entonces la religión cristiana no se vuelve la religión principal, no es endorsada por el Imperio Romano, pero hace parte de las muchas religiones del Imperio Romano, y los cristianos pueden libremente, sin ser perseguidos, sin ser crucificados, sin ser asesinados, pueden practicar la cristiandad de una manera libre, y entonces se empiezan a construir las iglesias. Por los primeros 300 siglos de la historia de la iglesia no existen iglesias, y entonces a partir de ese momento se empiezan a dedicar iglesias, se empiezan a construir las primeras iglesias en la historia de la Iglesia Católica. Muy bien. Y porque obviamente todos estaban confundidos, entonces surgen 2 herejías en la iglesia. Y una de esas herejías se llama el nestorianismo se llama. Y eso se atribuye a un obispo de Constantinopla de los años 300. Y la herejía, la palabra herejía significa una falsa enseñanza. ¿Qué significa la palabra herejía? Una falsa enseñanza. Muy bien. Y un hereje es el que enseña algo que es falso, que no es verdadero. Eso es un hereje. Y entonces este obispo, que dentro de la iglesia empieza a decir esta herejía. ¿Y cuál es la herejía? Dice que Jesús, el divino Dios, viene al mundo y se encarna en la persona de Jesús, y que su humanidad es absorbida
su divinidad es absorbida por su humanidad. Y resulta diciendo que Jesús es solamente un ser humano y llega a negar la divinidad de Jesús. Entonces resalta la humanidad de Jesús. Jesús es humano, no es divino. Y después hay otra herejía en ese mismo entorno que se está dando en la iglesia. Y esa herejía se llama el arianismo. El arianismo. ¿Y qué dice el arianismo? El arianismo niega totalmente la divinidad del Señor Jesús. Porque había obispos y hay sacerdotes que van creyendo esto. Entonces la iglesia se reúne en dos concilios. Uno es en Éfeso, ese pueblo todavía existe en Turquía, y se cree que allí María Santísima tuvo su casa, y muchos cristianos católicos van en peregrinación a ese lugar. Pero en ese lugar hubo un concilio, y un poco más adelante, en los años 400, hubo otro concilio que se llamó el concilio de Calcedonia. Y en ese concilio los padres de la iglesia, los obispos y los papas se reunieron, y entonces, porque todas estas herejías estaban por todas partes, inspirados por el poder y la gracia del Espíritu Santo e iluminados por el Espíritu Santo, Dios guió a la iglesia en este momento, y desde ese momento nosotros los católicos empezamos a creer que Jesús es totalmente humano y totalmente divino. Jesús es 100% hombre, es 100% un ser humano y es 100% Dios. Y desde ese momento para nosotros los católicos eso quedó completamente claro. Pero también hubo otra cosa que los padres de la iglesia empezaron a enseñar. Y una de las cosas fue esta: que era imposible pensar, inclusive creer, que cómo así un Dios que era tan grande, que había creado el universo, había creado todas las cosas que existen, un Dios que no se puede tocar, un Dios que es tan maravilloso, tan poderoso, tan increíble, que ni siquiera el mismo universo, que es tan grande y tan eterno, lo puede contener. Y cómo este Dios se puede hacer hombre. Y entonces la iglesia también tuvo dificultad para poder entender esto, y entonces salió con un término, y el término en griego se llama la unión hipostática. Repitan conmigo, ¿la qué? La unión hipostática. Eso es una palabra griega que significa la unión de las dos naturalezas de Jesús, la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Y cómo se llama eso en griego? ¿La unión qué? Hipostática. La unión hipostática, la unión de la naturaleza divina de Jesús y la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pero ahí no se queda todo, porque la Escritura siempre en la iglesia escoge unos textos bellos cada vez que nosotros celebramos una solemnidad en la iglesia. Y realmente la Escritura es la que nos da la teología, el por qué, nos dice por qué estamos nosotros celebrando esto y de dónde la palabra de Dios nos habla de estos misterios tan grandes que estamos celebrando. Muy bien. Y Isaías, que fue la primera lectura en el capítulo 60, verso del 1 al 6, dice lo siguiente. Esto es lo que dice Isaías: levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Epifanía, y en ti se manifiesta su gloria.
Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplendor de tu aurora. Y ya Isaías, desde siglos antes, nos estaba hablando de la epifanía del Señor. ¿Y cuál es la epifanía? Que el Señor va a llegar y su gloria va a resplandecer. La gloria del Señor resplandecerá y su gloria se manifestará, dice Isaías. ¡Qué hermoso! Y le dice a Jerusalén, y le dice a Orem hoy en día: levántate y resplandece, Orem, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alboreará sobre ti. Y esta palabra que fue dicha por el profeta siglos antes de que naciera el Señor Jesús, se cumple hoy en día, aquí en medio de su pueblo. Mira, las tinieblas cubren la tierra. ¿Cómo se encuentra la humanidad en este momento? Cubierta en tinieblas con una pandemia que está matando cientos de miles alrededor del mundo. Los científicos nos dicen que miles, cientos de miles más morirán. La tierra está cubierta en tinieblas. Hay asesinatos, hay robos, hay violencia, hay muerte, hay desesperación. La gente se sume en la depresión. ¿Cuántas tragedias no están sucediendo a nuestro alrededor? ¿Cuánta droga? ¿Cuánta pornografía? ¿Cuánta cochinada no hay? Y vemos todos los días en la televisión, en los teléfonos, con compañeros. Muchos tal vez están sumidos y esclavizados en las tinieblas que cubren la tierra. Y dice el profeta: la gloria del Señor se manifestará y brillará sobre los pueblos de la tierra tu luz. Después sigue el profeta diciendo lo siguiente: levanta los ojos y mira alrededor. ¿A quién está hablando el profeta? A Jerusalén. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan la riqueza de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Damián, Madián y de Efá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Cuando Isaías nos habla de esta profecía que es bella, obviamente nos está hablando ¿de quién? De Jesús. Jesús es el que se ha manifestado. Hay un movimiento en esta lectura. ¿Y cuál es el movimiento? El movimiento es el siguiente. Dice el profeta que Jerusalén
va a resplandecer, y la razón por la cual Jerusalén va a resplandecer es porque muchos vendrán a ella. Entre ellos van a venir reyes trayendo oro e incienso para proclamar las alabanzas del Señor. El movimiento que hay hacia Jerusalén, van a venir de Madián y de Efá, de muchos pueblos muy retirados, muy lejos. Todos van a venir, inclusive las hijas las traerán en brazos, en brazos. Esto es un movimiento que sucede en la lectura. Pero ¿por qué vienen hacia Jerusalén? Porque la gloria del Señor se ha manifestado. ¿Qué significa la palabra epifanía? Manifestación de Dios. Porque Dios se ha manifestado en medio de los hombres. La encarnación. ¿Qué es el misterio de la encarnación? Se lo dije. Juan lo dice en el capítulo 1, verso 1 de su evangelio. La palabra que existía desde el principio, que estaba con Dios, era Dios y habitaba en Dios. Esa es la encarnación. ¿Qué es la epifanía? La epifanía es la manifestación de esa palabra que era intangible, que vivía con Dios, que estaba desde el principio con Dios, de que era intangible, pero que ahora está en medio de nosotros en la persona de Jesús. Esa es teofanía. Dios se ha manifestado a los pueblos. Eso es teofanía. El Salmo dice: los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán los reyes, todos los reyes y todas las naciones. Eso es lo que dice el Salmo. Y después Pablo, en la carta a los Efesios, bellamente también lo dice. Nos habla de la epifanía. ¿Cómo nos dice esto? Dice así: por revelación se me dio a conocer este designio secreto. ¿Qué designio secreto? ¿Cuál es la revelación que se le dio a Pablo? Le está escribiendo a los efesios, a los cristianos de Éfeso. ¿Cuál es ese secreto que se le ha dado a Pablo por revelación? Jesucristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, la buena noticia, también los paganos son coherederos de la misma herencia. Pablo nos habla de la epifanía, el secreto que había sido escondido por todos los siglos y ahora le ha sido revelado a él en la persona de Cristo. Pablo ha podido conocer el misterio, el secreto de Dios que ha sido escondido por los siglos y ahora es revelado en la persona de Cristo. Y él ha tenido la gracia de conocerlo. Hermanitos, esto es epifanía. ¿Cómo te sientes? Dice la palabra: mira, las tinieblas cubren la tierra. ¿Cuáles son tus tinieblas? ¿Cuál es tu pecado? El egoísmo, la envidia, el chisme,
el orgullo. ¿Cuál es tu adicción? ¿En qué tinieblas vives? ¿Te peleas allí todo el tiempo con tu marido, con tu mujer, con tus hijos? ¿Cuál es tu tiniebla? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Con vulgaridades? ¿Cuál es el lenguaje que usas? De tu palabra no salen sino palabras obscenas. ¿Cuáles son tus tinieblas? Levántate y resplandece, porque la luz ha llegado. Amén. Este gallo colombiano canta muy clarito, ¿no? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, que este día en que se manifestó la bondad de Dios en la humildad de nuestra carne, elevemos nuestras súplicas a nuestro Salvador, confiando en su misericordia, más que en nuestras propias obras. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que tenga buena salud y sabiduría de corazón mientras dirige a la Iglesia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los líderes de las naciones, para que respeten la libertad religiosa y protejan los derechos humanos de todos los ciudadanos inmigrantes y refugiados. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por quienes sufren persecución religiosa, para que puedan practicar libremente su fe en Jesucristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los niños y niñas de esta comunidad y del mundo entero, para que sean signo de gozo de Dios en su creación. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el eterno descanso de Luz Estela Muñoz, Victoria Ramírez, y por la salud de la familia López Ramírez. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos por toda la humanidad, tantos hermanos y hermanas que están en los UCIs en este momento, no solamente en este país, sino en todo el mundo. Pidamos por aquellos que van a morir, que están muriendo. Para que el Señor perdone sus pecados y les abra las puertas del paraíso. Oremos al Señor. Pidamos por todos los científicos,
doctores, enfermeros, paramédicos, por todos aquellos que están arriesgando sus vidas en este momento para que muchos puedan salvar la suya. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, escucha las súplicas de su pueblo por la intercesión de aquella que tuvo el privilegio de ser la Madre Virgen del Dios hecho hombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa de amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa de amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento: Jesucristo, Señor nuestro. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo
el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo en que tu Hijo único, eterno como tú en la gloria, se manifestó en la verdad de nuestra carne. Hecho hombre como nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago el mayor y Juan, Tomás, Santiago el menor, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos,
Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y el sacrificio y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que,
Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, démonos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro Rey, que lo han visto las estrellas nacer. Reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro Rey, que lo han visto las estrellas nacer. Busca siempre al niño, busca sin cesar. Si quieres tener su vida, si luchas por la verdad, verás cómo en tu camino estará. Reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro Rey, que lo han visto las estrellas nacer. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro Rey, que lo han visto las estrellas nacer. Déjalo que tienes, marcha hacia Jesús. La vida es tan solo un paso, Belén sigue hasta la cruz. La noche ya nos presagia su luz. Reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro Rey, que lo han visto las estrellas nacer.
Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro Rey, que lo han visto las estrellas nacer. Sigue caminando, ve sin descansar. No temas si ya no brilla la estrella de tu verdad, la luz de otro nuevo día vendrá. Reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro Rey, que lo han visto las estrellas nacer. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro Rey, que lo han visto las estrellas nacer. Vale tu vida con la del Señor. No pienses que son riquezas aquellos que buscan a Dios, tan solo vine buscando tu amor. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro Rey, que lo han visto las estrellas nacer. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro Rey, que lo han visto las estrellas nacer. Busca siempre al niño, busca sin cesar. Si quieres tener su vida, si luchas por la verdad, verás cómo en tu camino estará. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro Rey, que lo han visto las estrellas nacer. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro Rey, que lo han visto las estrellas nacer. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos, para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Pueden sentarse un momento, por favor? Tendremos segunda colecta. Muchas gracias por su generosidad. Como ustedes saben, nuestra iglesia atraviesa un momento crítico y necesitamos de su donación. Pueden donar también a través de la aplicación y les agradecemos mucho por toda esta colaboración. Los sugieres les indicarán la salida manteniendo la distancia social. Les pedimos por favor que respeten lo que les digan los sugieres y les deseamos sinceramente de parte de nuestra parroquia un feliz y próspero año nuevo. Muchas gracias y nos veremos. Gracias, José Manuel. Antes de la bendición final y antes de que termine la segunda colecta, quiero decirles varias cosas. El Padre Anil y yo estamos bastante agradecidos porque ya saben, el Padre Anil, mi vicario parroquial es de la India, no tiene familia ya aquí en Estados Unidos. Yo soy de Colombia, no tengo familia acá. Muchas gracias por las muestras de cariño que algunas familias han mostrado con nosotros. Les agradecemos profundamente en el corazón a los pequeños detalles que nos han dado durante estos días. Estamos bastante y muy agradecidos. Y eso me lleva a otra cosa, y es
que les voy a pedir el favor que recen mucho por nosotros, que oren bastante por nosotros, para que seamos los sacerdotes que Dios quiera que seamos, no el sacerdote que yo quiera ser para mí mismo, ni el sacerdote que ustedes quieren que yo sea para ustedes, sino que es el sacerdote que Dios quiere que seamos para el pueblo de Dios, porque eso es difícil de hacerlo. Muy bien. Y todas estas homilías y todas estas celebraciones que hacemos no es para demostrar que sabemos mucho, que estudiamos mucho, no. Todo esto es para que ustedes se enamoren de Jesús, es para que ustedes crezcan en el conocimiento, en la sabiduría, en la excelencia de la verdad, para que conozcan la verdad. Es para eso que hacemos todo esto, es para que ustedes conozcan la fe, la doctrina de la Iglesia Católica, y para que cualquier tonto no llegue mañana, pasado mañana, tocándole la puerta, llamándole el teléfono, diciéndole cualquier estupidez y cualquier tontería. No, hay que saber y conocer nuestra fe para poder defenderla. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ponernos de pie para la bendición final. Inclinen la cabeza para la bendición. Escuchen muy bien la oración de la bendición final, que es una bendición especial que hoy se da el día de la Epifanía del Señor. Y van a contestar con 4 amenes fuertes. Que Dios, quien misericordiosamente los llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame su bendición sobre ustedes y fortalezca su corazón en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. ¿No se oye? Amén. Y puesto que siguen confiadamente a Cristo, que hoy se manifestó al mundo como una luz que brilla en las tinieblas, que Él haga que también ustedes sean luz para sus hermanos. Amén. Para que así, cuando termine su peregrinación terrena, se encuentren con Cristo el Señor, luz de luz, a quien los magos buscaron guiados por la estrella y, llenos de gozo, lograron encontrar. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Pastorcillos del monte venir, pastorcillos del valle llegar, y este niño que está en estas patas, adorar, adorar, adorar. Y este niño que está en estas patas, adorar, adorar, adorar. Que nace chiquitito, de tan humilde portal, su madre es la Virgen pura, su padre Dios celestial. Su madre es la Virgen pura, su padre Dios celestial. Sus ojitos en lucero, sus labios de coral, su cuello de plata pura, su boquita divina. Su cuello de plata pura, su boquita divina. Pastorcillos del monte venir, pastorcillos del valle llegar, y ese niño que está en esas cajas, adorar, adorar, adorar. Ese niño que está en estas cajas, adorar, adorar, adorar. Niño Jesús de mi vida, yo te doy mi corazón y retorno
esas pajas, adorar, adorar, adorar. Ese niño que está en esas pajas, adorar, adorar, adorar. En el mundo un pesebre, llevamos en la cruz, y para salvar al mundo bajo el nombre de Jesús, y para salvar al mundo bajo el nombre de Jesús. Una estrellita del cielo apareció en el portal. Es el niño Dios que viene a traer al mundo la paz. Es el niño Dios que viene a traer al mundo la paz. Nuestros hijos del monte venir, nuestros hijos del valle llegar. Este niño que está en estas pajas, adorar, adorar, adorar. Ese niño que está en estas pajas,